Vamos entonces a arrancar con reino Animalia. El último reino eucariota que vamos a ver es este reino. Primero, vamos a hablar de algunas características generales del reino y después vamos a ir profundizando en su clasificación y viendo los distintos grupos. Primero vamos a hablar de su estructura. Son organismos todos pluricelulares, que todos tienen motilidad, a pesar de que, bueno, vamos a ver que algunos se mueven de distinta manera, pero todos tienen motilidad. Y como dijimos recién, no tienen pared celular. Se cree que el ancestro de los animales sería un coanoflagelado moderno, que es un protista flagelado, porque tanto los hongos como los coanoflagelados como los animales pertenecen a un grupo que se llaman ofistocontes. Entonces, ¿qué características voy a encontrar en un animal? Bueno, son de vida libre, la mayoría, terrestres o acuáticos, pero hay algunos que son parásitos. De hecho, vamos a ver varios animales parásitos. Todos son heterótrofos por ingestión, y en cuanto a su reproducción, la mayoría se reproducen en forma sexual, ya sea por sexos separados, es decir, tengo un macho y una hembra, o hay algunos que son hermafroditas, es decir, dentro del mismo individuo encuentro el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Pero también hay algunos que lo hacen en forma asexual. Cuando hablamos un poco de la clasificación de los animales, ustedes acá tienen en el cuadernillo como una clasificación, porque la realidad es que la FACU se concentra en los animales que tienen simetría bilateral, es decir, que pertenecen al clado bilatería, y puntualmente a los deuterostomados. Pero nosotros tenemos que saber un poco cómo es la clasificación general de estos animales, porque algunos de estos animales son parásitos para nosotros. Entonces los vemos porque son parásitos para, por ejemplo, los animales. Acá, por ejemplo, podemos ver que en este árbol filogenético yo tengo las distintas ramas del clado. Acá tengo el coanoflagelado ancestral. Hay una primera división en poríferos y eumetazoa. Ya vamos a ver estos poríferos a qué pertenecen. A su vez, dentro de la eumetazoa, vuelvo a hacer una división en animales con simetría bilateral, y por otro lado, estos que pertenecen a los nidarios, que son animales que tienen simetría de tipo radial. A su vez, dentro de los animales con simetría bilateral, vuelvo a hacer una subdivisión donde tengo los deuterostomados, y dentro de los deuterostomados nosotros pertenecemos a los cordados, junto con los reptiles, los anfibios, las aves, etc. Les voy a pedir, por favor, que se vayan al cuadernillo de Animalia y que miremos a partir de la página número 2, que dice resumen de la clasificación de los animales. ¿Lo encontraron? Si alguno no lo tiene, me avisa y lo comparto directamente en la pantalla, para que veamos un poquito la clasificación de los animales. Los voy a compartir porque hay muchos que están desde el celu, y como están desde el celu no pueden ver las dos cosas a la vez. Un minuto. Bien, ahí vemos este cuadrito donde nos habla que dentro del reino Animalia, la primer subdivisión que hago es en 3 subreinos: subreino Parazoa, subreino Mesozoa y subreino Eumetazoa. Esta es la primera subdivisión que encuentro dentro del reino Animalia. Dentro del Parazoa nosotros enseguida vamos a ver a los poríferos, como por ejemplo las esponjas. Dentro del Mesozoa ustedes no ven ningún individuo, y dentro del Eumetazoa es donde nos vamos a concentrar. Dentro de los Eumetazoas hacemos una segunda subdivisión en animales que tienen simetría radial y animales que tienen simetría bilateral, que les llamamos el clado bilatería. Dentro de los con simetría radial vamos a encontrar, por ejemplo, a los nidarios, como las hidras. Y dentro del clado bilatería, que es donde nosotros, la FACU se concentra, se vuelve a hacer una subdivisión más, que es en acelomados, pseudocelomados y celomados.
Esto está relacionado con la presencia o no de una cavidad, ya lo vamos a ver. Pero dentro de los celomados volvemos a hacer otra división más en protostomados y deuterostomados. Nosotros pertenecemos a los deuterostomados. Por ejemplo, los protostomados tenemos los moluscos, los anélidos, los artrópodos. Y donde nosotros nos encontramos es dentro de los deuterostomados. Ya vamos a ver qué significa deuterostomado. Pero, a su vez, dentro del deuterostomado tenemos distintos filum, nosotros pertenecemos al filum cordados, y ahí aparecen todos los subfilum, también pertenecemos al subfilum de los vertebrados, y a su vez, dentro de los vertebrados tenemos todas las clases que les estuve mencionando recién. La clase anfibia, reptil, ave, mamífero, también tenemos otras clases que, bueno, por ahí no son tan conocidas, pero por ejemplo, los añatos, los condrictios, los octeitos. Entonces, no es que vamos a ver todos estos animales. Antes la Facu sí los preguntaba, pero ahora no. Ahora únicamente pregunta los que están subrayados o los que están en negrita. Y de hecho, les vamos a indicar puntualmente a lo largo del el avance de la unidad que cuáles son los que tienen que ver y cuáles no. Porque, por ejemplo, dentro de los acelomados, la facultad solo considera los platelmintos. Dentro de los pseudocelomados, solo los nematodos. Entonces no es que coincidiera toda la clasificación que ustedes tienen ahí. ¿Sí? Vamos entonces a volver al Power, así puedo mostrarles a seguir avanzando en esta unidad. Esperen que ahí les comparto el Power, vamos a empezar a ver un poquito más estos animales. Bien, ahí está. Vamos a empezar entonces con el primer subreino que les mencioné yo, que es el subreino Parazoa. En este caso, vamos a encontrar el filum de los poríferos. Se llaman poríferos porque tienen poros en el cuerpo por donde entra y sale el agua. Son las esponjas. Acá tienen las esponjas, fíjense, pertenecen a los poríferos. Los poríferos tienen sistemas de, no sistemas puntualmente como un sistema de órganos, pero sino tienen procesos, mecanismos de filtración de agua bastante específicos, porque piensen que viven en el agua. Entonces, estos filtran el agua y tienen células que se llaman coanocitos, que son células flageladas que se mueven y al moverse van impulsando el agua. Tienen poros y por eso los coanocitos se mueven y van impulsando el agua. Todos sus procesos, circulación, respiración, excreción, lo hacen por procesos de difusión. ¿Qué eran los procesos de difusión? ¿Qué significaba difusión? Lo vimos. Era cuando se produce un intercambio por medio de una membrana. Entonces, todos los procesos, estos individuos lo van a hacer por difusión. Se pueden reproducir tanto sexual como asexualmente. En el caso de la reproducción sexual, son hermafroditas, es decir, el individuo tiene el órgano reproductor femenino y masculino. Y en cuanto a la reproducción asexual, hacen un tipo de reproducción por gemación. Es decir, parte de ese individuo se separa y forma un individuo nuevo. Para el que está buscando dónde encuentro esto en la teoría, en la página número 13 del cuadernillo, tienen un cuadrito donde van a encontrar esta información que yo les estoy contando sobre los poríferos, y después sobre los nidarios, y así sucesivamente. Entonces, estos pertenecen al subreino Parazoa. Segundo subreino que les mencioné, Mesozoa, no ven nada. La mayoría son parásitos de invertebrados, entonces ustedes no los ven. ¿En qué reino nos concentramos? En el subreino Eumetazoa. Acá voy a encontrar a las células agrupadas en tejidos. Y dentro del subreino Eumetazoa, yo voy a tener animales que poseen simetría radial, que es la primera clasificación que hago, y animales que tienen simetría bilateral. ¿Qué significa simetría radial? Que yo en un mismo animal puedo establecer varios ejes de simetría. Entonces,
no es que tiene un solo eje de simetría, sino que en un mismo animal puedo establecer varios ejes de simetría, por ejemplo en una medusa. Vamos a empezar entonces, dentro de la Eumetazoa, ven un solo ejemplo ustedes, que son los animales que tienen simetría radial, y ven el ejemplo de los nidarios, el filum de los nidarios. ¿Por qué pertenecen al filum de los nidarios? Porque tienen células que se llaman nidocitos, que son células urticantes, que lo tienen puntualmente en sus tentáculos. Entonces, cuando yo tomo contacto con el animal, siento esa sensación como de que me quema, me arde, y esa es la sensación urticante. También todos sus procesos, circulación, respiración, excreción, la hacen por difusión. También se reproducen en forma sexual y asexual. La diferencia es que acá tienen sexos separados, tengo un macho y tengo una hembra. Y en cuanto a su sistema nervioso, no podemos decir que tenga un sistema nervioso verdadero, sino que tiene como una red nerviosa, pero tampoco es que es un sistema nervioso como el que tenemos nosotros. Van a ver, y me vuelvo un poquito para atrás, que los animales que tienen simetría radial son mucho más primitivos que los que tienen simetría bilateral. Los animales con simetría bilateral son más actuales, son más evolucionados, y a su vez, a medida que avanzo dentro de los con simetría bilateral, encuentro animales con sistemas más desarrollados, más complejos. Entonces los animales con simetría radial son mucho más primitivos y mucho más simples. Dani, en qué página del cuadernillo está lo que estás diciendo? Porque no lo encuentro. En el mismo cuadrito, en la página 13, tenés un cuadrito que te dice comparación de algunos invertebrados inferiores. Y ahí te menciona los poríferos que te mencioné después, recién, y los nidarios, que son los que estoy hablando ahora. Ahí está en ese cuadrito lo que yo estoy explicando. Que dice nidarios, hidra, medusa, coral. Ahora sí lo encontré, muchas gracias. Entonces, acá tenemos el ejemplo de la hidra. Dentro de la hidra tenemos pólipo y medusa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver algunas diferencias. El pólipo es inmóvil, es sésil, mientras que la medusa es móvil. Esto que tienen acá son los tentáculos, y fíjense que están alrededor de la boca. Acá tengo la boca de este, y acá tengo sus tentáculos. Se dice que el pólipo tiene forma de vasija, mientras que la medusa tiene forma de sombrilla. Obviamente, este es móvil, como les dije, este es sésil. A su vez, en el caso del pólipo y la medusa, este se reproduce en forma sexual y este se reproduce en forma asexual. Entonces, acá los tenemos un poquito menos esquemáticos, sino más real la imagen. Fíjense, acá tienen la medusa y acá tienen el pólipo. Los animales que tienen simetría radial, son los que estamos viendo, la medusa y el pólipo, se caracterizan porque en su embrión tienen solo dos capas, es decir, son animales diblásticos. Entonces, si yo analizo uno de estos animales por dentro, voy a encontrar que tiene ectodermo, endodermo, que son las dos capas del embrión, y en el medio tienen una sustancia de consistencia gelatinosa que se llama mesoglea, que en las medusas, perdón, es mucho más abundante, y eso como rosadito que ven, mientras que en el pólipo es como mucho más simple, ¿sí? Es mucho más finita la capa. Pero lo que importa acá es que entiendan que los animales que tienen simetría radial, ¿que a qué me refiero? Le hago un plano así de simetría, uno así, uno así, uno así. Los animales que tienen simetría radial son diblásticos. Yo en su embrión voy a encontrar solo dos capas, ectodermo y endodermo. Eso es todo lo que ven de animales con simetría radial, porque nos concentramos en los animales que tienen simetría bilateral. ¿Qué significa que tengan simetría bilateral? Que si yo atravieso un eje longitudinal por el animal, la mitad derecha es una imagen especular de la mitad izquierda. Si yo me parto a la mitad, mi mitad izquierda y mi mitad derecha son aproximadamente imágenes especulares. Eso significa que tengan simetría bilateral. Entonces, la mayoría de los animales que vamos a ver van a estar acá, en los con simetría bilateral. Acá hay una excepción, que son los equinodermos, porque los equinodermos, que son las estrellas de mar,
Yo los considero dentro del clado bilatería, pero en adulto tienen simetría radial. Lo que pasa es que yo los considero dentro del clado bilatería porque en el estado embrionario tienen simetría bilateral. Entonces, por más que en el adulto tengan simetría radial, como en el estado embrionario tienen simetría bilateral, los consideramos dentro del clado bilatería. También en los animales con simetría bilateral yo puedo hacer un corte transversal y encontrar una región anterior o cefálica y una región posterior o caudal. O puedo hacer un corte así en el animal y encontrar una región ventral y una región dorsal. Si yo me parto por acá, esta es mi región ventral, hacia el vientre, y la región dorsal es hacia donde está la columna. Entonces, esto es importante, ya van a ver que cuando veamos los planos anatómicos, vamos a volver a hablar de estos planos. Pero, ¿qué otra característica tienen los animales del clado bilatería? Y, por ejemplo, tienen 3 capas en el embrión, no 2, tienen un ectodermo, un mesodermo y un endodermo. Esto es la cavidad digestiva, que obviamente los animales diblásticos también la tienen, pero en el diblástico solamente tengo ectodermo y endodermo. De estas 3 hojas embrionarias o capas embrionarias, a medida que este animal empiece a desarrollarse, voy a encontrar o se van a desarrollar estructuras, órganos y tejidos distintos. Por ejemplo, del ectodermo va a aparecer el sistema nervioso y la piel, del endodermo el sistema digestivo y el tejido muscular, y del mesodermo voy a encontrar el tejido conectivo y el resto de las estructuras. Cuando vean desarrollo embrionario, van a ver que de cada una de estas estructuras se van a desarrollar tejidos u órganos distintos. Entonces, todos los animales con simetría bilateral son triblásticos. ¿Qué otra característica tienen? El proceso que se llama cefalización. ¿Qué significa la cefalización? El animal, en su parte anterior, tiene acumulado células nerviosas en ganglios, células sensitivas y estructuras que le permiten captar el alimento. Entonces, esto le permite al animal entrar a un cierto lugar e investigarlo antes de entrar completo con su cuerpo. Entonces, cuando yo hablo de la región anterior, acuérdense que hablo de la región cefálica. Entonces, en la región anterior o cefálica voy a encontrar esta acumulación de células nerviosas, de células sensitivas y de estructuras que permiten la captación del alimento. Otra característica de los animales con simetría bilateral es lo que se llama la segmentación o metamería, que es la división del cuerpo en segmentos repetidos, que en algunos animales se hace evidente, como por ejemplo en las lombrices de tierra, que tengo los segmentitos. Eso es lo que se le llama segmentación o metamería. Hay algunos animales, no todos, que fusionan algunos de esos segmentos y forman lo que se llaman tagmas, que son estructuras específicas, regiones específicas. Por ejemplo, los insectos tienen la región de la cabeza, cefálica, la región torácica y la región abdominal. Entonces, ¿qué es el tagma? Es la fusión de estos segmentos para formar regiones específicas. En los insectos se ve claramente, si uno mira un insecto de cerca, le ve como una cabeza, un tórax y un abdomen. Esto también son características de los animales que tienen simetría bilateral. ¿Alguna duda con estas características? ¿Hasta acá? Bien. Vamos entonces con, dentro del grupo de los animales con simetría bilateral, hacemos una nueva clasificación, que es lo que yo les dije recién. Esto que tienen acá es un animal diblástico, quiere decir que es un animal con simetría radial. Acá está el ectodermo y acá está el endodermo. En los animales que tienen simetría bilateral, tienen 3 capas en el embrión. Entonces estos 3 que tengo acá son animales con 3 capas en el embrión. Tengo ectodermo, mesodermo y endodermo. Acá tengo ectodermo, mesodermo y endodermo, y acá también. La primera clasificación que hago dentro del
el clado bilatería es si tienen o no una cavidad y dónde la tienen. Esa es la primera clasificación que yo hago dentro de los animales que tienen simetría bilateral. Entonces, ¿qué es lo que difiere? El primer grupo son los acelomados, donde vamos a encontrar a los platelmintos, que vamos a ver enseguida, donde entre las tres capas del embrión no hay ningún tipo de cavidad. Ectodermo, mesodermo, endodermo, no tengo ninguna cavidad. Después tenemos los pseudocelomados, donde tengo ectodermo, mesodermo, una cavidad y el endodermo. Es decir, la cavidad está entre el mesodermo y el endodermo. Y el grupo de los celomados, donde tengo ectodermo, el mesodermo es el que tiene la cavidad, y finalmente el endodermo. Es decir, la cavidad se encuentra dentro del mesodermo. Eso es lo que se conoce como celoma verdadero. El celoma verdadero es una cavidad llena de líquido dentro del mesodermo. Entonces, son los tres grupos que vamos a ver dentro del clado bilatería, dentro de los animales que tienen simetría bilateral. Vamos a empezar con los acelomados, donde vamos a ver parásitos para nosotros, pseudocelomados, vamos a ver parásitos para nosotros, y finalmente vamos a ver los celomados, donde estamos nosotros, acá están los cordados, dentro de este estamos nosotros. Empezamos con los acelomados. Acelomados, dijimos que no tienen ningún tipo de cavidad entre las tres capas, la única cavidad que tienen es la digestiva. Dentro del acelomado vamos a encontrar el filum de los platelmintos. El filum de los platelmintos significa gusano plano. No son gusanos cilíndricos, sino que son gusanos chatos como un papel. Esos gusanos se caracterizan porque tienen una cavidad digestiva donde solo tiene una abertura, que es la boca. Tanto su circulación como su respiración la hacen por difusión, o sea, acá seguimos sin tener sistemas desarrollados. Tienen una cabeza que tiene órganos sensoriales, pero su sistema nervioso es muy simple. Son ganglios concentrados en la posición anterior y después dos cordones nerviosos que recorren en forma longitudinal al individuo. Cuando se habla de excretar, hablamos de excretar desechos sobre todo nitrogenados. Nosotros tenemos un sistema excretor que forma parte, por ejemplo, los riñones, donde excretamos los desechos por medio de la orina. Bueno, estos individuos excretan por estructuras que se llaman protonefridios, que son como las estructuras excretoras más primitivas que hay. Es un tubo central, tubitos ramificados, donde en esos tubitos hay células que se llaman células flamígeras o en flama, donde se mueven esas células, que son flageladas, y lo que hacen es generar una corriente para poder eliminar el desecho. Entonces es un sistema excretor sumamente primitivo. Dentro de este grupo de los platelmintos, vamos a encontrar 4 clases: urbelaria, monogenia, tremátoda y céstoda. Urbelaria y monogenia no la ven solamente la clase tremátoda y la clase céstoda. Todos estos que vamos a ver son gusanos planos. Tanto en la clase tremátoda como en la clase céstoda vamos a ver especies parásitas. En la tremátoda vamos a ver 2, en la céstoda vamos a ver un ejemplo. Empezamos con la clase tremátodes, es lo que nosotros le llamamos las duelas. Son parásitos de animales, obviamente si son parásitos de animales nos pueden parasitar a nosotros, y la característica que tienen es que en su posición anterior, que es donde está la cabeza, además de tener la boca, tienen ventosas, que son como sopapitas, que les permite adherirse a un lugar, por ejemplo, adherirse a un huésped. Entonces, la clase tremátoda, que son las duelas, tienen ventosas en su posición anterior. Dentro de este grupo, vamos a ver 2 ejemplos: la fasciola hepática y Schistosoma manzoni. Empezamos con la fasciola hepática. La fasciola hepática causa lo que se llama la fasciolasis o fasciolosis, que se
contrae por consumir agua contaminada o vegetales que tienen enquistados con lo que se llama metacercaria. Si ustedes me preguntan qué es una metacercaria, es la larva de la fasciola enquistada. ¿Qué plantas pueden tener? Sobre todo las plantas que se cultivan en agua. Acá es muy típico el berro, pero también puede ser en otras plantas como la lechuga o la alfalfa. Pero el berro es muy típico acá porque crece a orilla del río, entonces el río puede contraer, puede tener esa fasciola, y lo que hace la fasciola es enquistarse en el vegetal. Como nosotros lo consumimos crudo, bueno, podemos contraer la fasciola. La fasciola se caracteriza porque tiene dos huéspedes, un huésped intermediario que es un caracol que vive en el agua, que es del género Limnae, y un huésped definitivo que podemos ser nosotros o los animales herbívoros como una vaca, por ejemplo. ¿Qué efectos produce la fasciola? Como se llama fasciola hepática, quiere decir que principalmente afecta el hígado. De hecho, se aloja en el hígado nuestro, ya lo vamos a ver. ¿Y qué produce? Fiebre, náusea, vómito, diarrea, puede producir dolores musculares, dolores articulares, pero afecta el hígado produciendo, por ejemplo, hepatomegalia. La hepatomegalia es un agrandamiento en el hígado. ¿Cómo es el ciclo de esta fasciola hepática? La fasciola hepática, que es esta que ustedes ven acá, como les dije, ingresa a nuestro cuerpo porque nosotros consumimos las metacercarias en el agua o en un animal. Una metacercaria es la larva enquistada. Esa larva la ingerimos, en un vegetal, por ejemplo, y se desenquista en nuestro duodeno. Una vez que se desenquista, se dirige al hígado y en los conductos biliares se transforma en adulto y ahí se aloja. Entonces las personas que tienen fasciola hepática tienen sus conductos biliares obstruidos con el adulto de la fasciola. Por las heces, nosotros eliminamos los huevos, que se llaman huevos anembrionados, que son huevos sin madurar. Si esa materia fecal que lleva los huevos toma contacto con el agua, el huevo eclosiona y forma lo que se llama las miracidias. Las miracidias, el único fin que tienen es buscar un hospedero, porque necesitan sí o sí buscar a alguien a quien infectar. Justamente a quien infectan es a un caracol que vive en el agua, que es del género Limnae. Dentro de ese caracol, esta miracidia se transforma en esporoquiste, el esporoquiste forma las redias, y finalmente la redia forma la cercaria, que es la larva. Entonces esas cercarias se liberan del caracol, el caracol las expulsa, que solamente lo usó como un huésped intermedio, libera las cercarias, y esas cercarias son las que se mueven y se enquistan en el vegetal. Entonces así es como vuelve otra vez al ciclo. Lo mismo pasa con un animal. Un animal herbívoro también puede consumir ese vegetal con la fasciola enquistada, puntualmente con metacercarios. El segundo ejemplo es, dentro de la misma clase que es tremátoda, es Schistosoma manzoni, que produce lo que se llama la esquistosomiasis. En este caso, la larva penetra a través de la piel. Tiene dos hospederos, intermediario otro caracol que vive en el agua, que es del género Biompalaria, y un hospedero definitivo que es el humano. ¿Qué nos produce? Bueno, en este caso, esquistosoma produce hemorragia, anemia, disentería, que lo estuvimos viendo ayer, porque los huevos bloquean los vasos sanguíneos del hígado y del vaso, y tienen como espinas afiladas que van desgarrando, van rompiendo tejidos, y eso hace que se genere la hemorragia, la anemia y la disentería. ¿Cómo contraigo esquistosoma? Que ahí está, un poco parecido a lo que pasa con la, sobre todo en el caracol, a lo que pasa con la fasciola. Es decir, perdón, es decir, la larva, la cercaria, penetra por la piel. Una vez que penetra la piel, pierde la cola y se transforma en un estado que se llama esquistosómula, pasa la circulación sanguínea y va al hígado. Y en el hígado maduran.
Entonces tengo esquistosoma hembra, esquistosoma macho. Una vez que están ahí, obviamente se van a reproducir y van a producir huevos. Entonces, esquistosoma manzoni puntualmente liberamos los huevos por las heces, pero hay otros esquistosomas que también liberamos los huevos por la orina. Entonces lo que ocurre es que los adultos en pareja migran al recto y una vez que están en el recto producen huevos y los huevos se excretan a través de las heces. Entonces, esos huevos, si la materia fecal toma contacto con agua, eclosionan, liberan los miracidios, y ese miracidio otra vez penetra en un caracol de otro género, que es el género Bionfalaria, que vive en el agua. Pero el caracol solo le sirve como huésped intermediario, es decir, se va a reproducir, se va a transformar dentro del caracol en esporoquistes, va a producir cercarias, y esas cercarias las va a liberar al agua, que como nadan, van a poder nadar por el agua la cercaria y otra vez entrar a otro organismo. Entonces, tanto esquistosoma manzoni como la fasciola hepática pertenecen al grupo de la clase tremátoda. Del filum platelmintos, la clase tremátoda, y es lo que se conoce como duelas. Obviamente son microscópicos y no se ven. Después tenemos otra clase, que es la clase de la tenia, que es la clase cestodes. Digo dentro del filum platelminto, pero es la otra clase, que es la clase cestodes. En este caso, también son parásitos. El cuerpo del animal está separado en proglótides, que son como segmentos. Un animal puede tener hasta 2000 proglótides, y son hermafroditas. Dentro del mismo animal tengo el sexo masculino y el sexo femenino. Y estos se diferencian de la clase céstode porque además de tener ventosas, en su extremo anterior, las ventosas eran para adherirse, también tiene ganchos, que son como uñas afiladas, imagínense como las uñas de un gato, que les permite también o les facilita la adherencia a la pared, por ejemplo, del intestino. Si ustedes se fijan en el cuadernillo, en la página número 10, tienen una imagen de una tenia. En ese caso, si ustedes observan, encontramos que la tenia tiene un montón de segmentitos. Esos segmentitos es lo que se le llama proglótides. Pueden tener hasta 2000 proglótides. A donde dice cabeza de la tenia, eso también se le puede llamar escólex. Es la región anterior del animal a donde encuentro las ventosas, encuentro los ganchos y donde encuentro la parte digestiva del animal, donde estaría la boca. A continuación tienen un cuello y a continuación tienen los proglótides, que son esos segmentos que ustedes están viendo que forman parte del animal. Si se fijan, al principio dice proglótides inmaduros y después me dice proglótides maduros. Se le llama proglótide inmaduro porque los órganos sexuales en esos proglótides todavía no están desarrollados. En los proglótides maduros, que son los más hacia el extremo final del animal, dentro de cada proglótide tengo órgano sexual femenino y órgano sexual masculino. Entonces, si se fijan en el proglótide, tengo útero, tengo vagina, tengo testículo, tengo un poro genital y un poro vaginal. Entonces, dentro de cada uno de esos segmentos maduros, encuentro ambos sexos, por eso decimos que son hermafroditas. Ahora, dentro de la clase cestodes tenemos, como les dije, a las tenias. Las otras eran las duelas, estas son las tenias, que producen teniasis. ¿Cómo las contraigo? Por consumir carne cruda o mal cocida. Hay distintos tipos de tenias, depende de cuál sea su huésped intermediario, porque el definitivo, tanto en la solium como en la saginata somos nosotros, pero en la tenia saginata, que es la famosa lombriz solitaria, el huésped intermediario es la vaca, es decir, lo voy a contraer por consumir carne de vaca. Mientras que la tenia solium, el huésped intermediario es el cerdo. Y después hay una tenia más, que es la tenia pisiformis, donde el huésped intermediario es un pez y el huésped definitivo es el perro. Las tenias también pueden producir cisticercosis. La cisticercosis es la acumulación de cisticercos, que son larvas enquistadas,
que se pueden acumular en el cerebro, en los ojos o en el tejido subcutáneo. Si buscan en internet neurocisticercosis, van a encontrar imágenes donde, por ejemplo, ve un cerebro con los cisticercos enquistados. ¿Cómo llega la tenia a mí? ¿Cómo sería el ciclo? Bueno, acá lo tienen para que lo analicemos. Yo consumo, por ejemplo, un cerdo, un chancho, que tiene la larva enquistada en sus músculos, es decir, tiene cisticercos. Esos cisticercos, yo como la carne del animal crudo o mal cocida, ingiero los cisticercos. Esos cisticercos llegan a mi intestino, salen del quiste y la larva se adhiere a la pared de mi intestino. Gracias a la ventosa, gracias al gancho, se adhiere. Y empieza a crecer, se empieza a alimentar de lo que yo me alimente. El problema de las tenias es que absorbe los nutrientes que yo como. Entonces la persona pierde peso, tiene anemia, tiene déficit nutricional, porque las tenias se están alimentando de todo lo que yo como. Esas tenias ponen huevos, que se llaman proglótides grávidos, y esos huevos los libero por las heces. Entonces, ese huevo, otra vez las heces pueden, por ejemplo, si esas heces toman contacto con el agua, ser ingerida por otro humano, o puede ser ingerido por otro cerdo, y en el cerdo lo que pasa es que la larva atraviesa la pared del intestino y llega a los músculos y se enquista, y ahí es cuando se transforma en un cisticerco. Entonces, las teniasis no son microscópicas. Obviamente el cisticerco en el músculo no se ve, pero la tenia en un intestino sí se ve, porque miden metros. Empiezan a crecer, crecer, crecer y pueden medir metros. De hecho acá tienen imágenes de lo que son las tenias. Estos son tenias, fíjense que son gusanos planos, pero miden metros. Acá lo tienen en un intestino, acá lo tienen dentro del intestino. Como para que se den una idea, no sé si alcanzan a ver, pero tiene un montón de segmentos. Esos segmentos es lo que se llaman los proglótidos. Pero es un gusano chato, es un gusano plano. Parece los chicos me decían antes en el otro curso, parece un fideo, sí, parece un fideo chato. Dentro de de las tenias, como les dije, tenemos dos, la tenia solium y la tenia saginata. Esta es la del cerdo, esta es la de la vaca. Tienen sus diferencias, a pesar de que todas pertenecen a la clase Cestode. Por ejemplo, esto que tienen acá, que es como una protuberancia, se llama rostelo. La tenia solium, en el rostelo tiene ganchos y además tiene ventosas. Este solamente tiene ventosas, no tiene rostelo y no tiene ganchos. Esta parte anterior, que es lo que le llamamos cabeza, es lo que se le llama escólex también, que es donde están las ventosas, los ganchos y el sistema para comer. Los proglótides, acá, pueden tener más de 12 ramas uterinas y acá menos. Lo que más importa, más allá de su cabeza, que difieren, es el tamaño. La tenia saginata puede medir hasta 10 metros, porque tiene hasta 2000 proglótides, mientras que la tenia del cerdo puede medir hasta 5 metros, es más pequeña, y puede tener hasta 1000 proglótides. Acá generalmente los huevos salen solos espontáneamente y generalmente con movimiento activo, acá no. Acá es raro que salgan solos. Entonces, esta la contraigo por contraer carne de cerdo, por comer carne de cerdo, y esta por comer carne de vaca, porque el huésped intermediario de este es la vaca y de este el cerdo. Tanto la clase tremátoda como la clase céstoda, que la tremátoda vimos fasciola, esquistosoma, céstoda estamos viendo las tenias, pertenecen al filum de los platelmintos, son acelomados. Vamos con el segundo grupo, que son los pseudocelomados. En este caso, dijimos que el pseudoceloma es una cavidad entre el mesodermo y el endodermo. Esa cavidad le sirve como esqueleto hidrostático, no tienen sistema circulatorio y su sistema digestivo es unidireccional, tiene boca y tiene ano, no como el otro que solo tenía boca. Tienen una boca que tiene labios, de 3 a 6 labios, con receptores sensoriales, son gusanos cilíndricos, ya no tengo gusanos planos, por eso pertenecen al filum de los nemátodos, y
Como no tienen músculos circulares, en el agua se mueven como un látigo. Y no tienen segmentos, son gusanos no segmentados. Tienen una cutícula que los protege, que la van cambiando, y no tienen sistema excretor. Entonces, para eliminar el desecho nitrogenado, lo eliminan por el cuerpo, por el ano, o tienen células especializadas que se llaman renoidea o renete. Estos tienen como características que no son hermafroditas como los otros, sino que tienen macho y hembra. Entonces encuentro los dos. Generalmente la hembra tiene mayor tamaño que el macho. Su sistema nervioso tiene ganglios en la posición anterior y cordones laterales, dorsales y ventrales. Y estos son los causantes de la mayoría de parasitosis intestinales que hay en el hombre. Entonces, por ejemplo, voy a encontrar Enterobius vermicularis, que es el antes llamado oxiuro, que es el parásito de los niños, que son estos que ven ahí. Acá tienen, por ejemplo, en el ano parásitos, se pueden encontrar. Obviamente por ahí es más fácil verlos en la materia fecal, en un niño por ahí es difícil verlos, también se hacen muestreos para ver si el niño tiene parásitos. Tenemos Trichuris trichuri, que es el tricuro, Ancylostoma duodenale, que es el anquilostoma, Ascaris lumbricoide, miren la hembra y miren el macho, que es la lombriz intestinal, y la Trichinella spiralis. La Trichinella spiralis es microscópica y esta es el causante de la triquinosis. La triquinosis es una enfermedad que se contrae por consumir carne de cerdo cruda o mal cocida. Esto que tienen acá es trichinela, obviamente esto es un microscopio, a simple vista no se ven, ¿sí? Son microscópicos, y lo que hacen es, fíjense, enquistarse en los músculos. Así como se enquista en el músculo del cerdo, que es de donde lo contraemos, también se puede enquistar en el músculo del humano. Ahora vamos a ver cómo es el ciclo de la trichinela. Esto pasa sobre todo cuando los cerdos son criados en chiqueros, es decir, no tienen una alimentación de tipo alimento balanceado, que existe el alimento para cerdos, porque son omnívoros, sino que se los hace consumir basura, restos de animales, entonces en esos basurales generalmente hay ratas, y ahí es de donde el cerdo contrae esa triquinosis. La triquinela, que es la larva, se enquista en los músculos del cerdo, y nosotros lo que consumimos del cerdo son los músculos. Entonces, generalmente se enquista en lugares, en músculos específicos. Obviamente, chicos, esto es un problema cuando la carne de cerdo está cruda o mal cocida, o cuando yo ingiero algún embutido que tiene la carne cruda. Es decir, no todos los embutidos que comemos, que tienen carne de cerdo, se cocinan. Entonces, mientras yo no lo cocine, no voy a eliminar a la triquina. Ese cerdo, como les dije, si tiene un control bromatológico, hay una entidad que se llama SENASA, que controla la carne, los embutidos y todo eso, se analizan muestras y se determina si tiene o no triquinosis. El tema es cuando uno consume productos que son clandestinos, que vienen de faenas clandestinas, o muchas familias que hacen las famosas carneos, donde crían animales, generalmente no de la manera más adecuada, los carnean y hacen embutidos. De hecho, ahí estaba viendo justo en la tele esta mañana que hay 20 casos acá en Mendoza de triquinosis en una familia. Bueno, claramente existe y es común, y uno, bueno, salió en la tele porque había 20, pero pasa, por más que no salgan en la tele, ¿sí? Si uno consume la carne de cerdo bien cocida, no es problema. El problema es si la carne de cerdo está cruda, o como les dije, en algún embutido que no lleva cocción. ¿Cómo lo contraigo? Yo ingiero el cerdo, crudo o mal cocido, y la larva está enquistada en el músculo del cerdo. Ingiero la carne, se desenquista en mi intestino delgado y libero la larva. Las larvas las puedo ir eliminando por el intestino junto con la materia fecal, pero hay larvas que cuando la enfermedad avanza pueden enquistarse en mis músculos. Cuando digo enquistarse en mis músculos, no, el jamón se cocina. El jamón cocido se cocina. El jamón crudo no se cocina. Por eso se llama jamón cocido.
El jamón crudo no se cocina. Profe, ¿y la rata? ¿El cerdo contrae la triquina porque la rata muerde al cerdo o porque come las heces de la rata? Porque se come la rata directamente, porque son omnívoros, entonces se come directamente la rata. Ah, ok. Entonces, esa larva yo la puedo eliminar por las heces, o en algunos casos cuando la enfermedad, hay veces que, en la mayoría de las veces es asintomática, y la gente ni siquiera sabe que consumió triquina, pero esas larvas pueden enquistarse en nuestros músculos. Que se enquiste en el músculo estriado no sería un problema, sí da mucho dolor, dicen, pero el problema es que se puede enquistar en el corazón y se puede enquistar en el diafragma, que es un músculo de la respiración, y ahí es más heavy, ¿sí? Porque ya está afectando órganos importantes como el corazón o el proceso respiratorio. Entonces, bueno, ahí Belu me preguntás, el crudo no lleva cocción y la sal no la elimina. Para que yo elimine a la triquina la tengo que cocinar, si no, no se elimina, por más que tenga sal o por más que... La sal lo que hace es evitar el ataque de hongos y de bacterias, pero no me elimina la triquina. Entonces, cuando se enquista, produce dolores musculares muy fuertes y también puede enquistarse en el músculo cardíaco y en el diafragma. Todo esto se soluciona cocinando bien la carne y de cerdo y no consumiendo embutidos que no sean embutidos que uno sepa de dónde vienen. Es decir, obviamente los que consumimos en el supermercado o los que consumimos en algún tipo de local que está autorizado, tienen un control. El problema es, sobre todo, por eso en la tele decía que era una familia, probablemente sea esto como que yo les digo, que se junta la familia entera, hacen el carneo, hacen el embutido y lo comen. Claramente ahí no hay ningún tipo de infección del cerdo, entonces uno no sabe si ese cerdo tiene o no a la triquina enquistada. Entonces, generalmente la gente la carne de cerdo la consume cocida. El mayor problema de la triquinosis es la gente que come el embutido. Generalmente la intoxicación se da por el consumo de los embutidos que tienen cerdo. Entonces, esta que es la triquinosis, junto con el oxiuro, junto con, bueno, todos los que vimos, pertenecen a los pseudocelomados, que son del filum de los nemátodos, son gusanos no planos, sino cilíndricos. Fíjense que hemos visto hasta acá todos parásitos para el hombre, por eso es que los vemos, ¿sí? Porque pueden causar parasitosis en el hombre. ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? Ya sea respecto a esto o lo que vimos recién. Bueno, entonces, hemos visto acelomados, pseudocelomados. La semana que viene vamos a ver los celomados, que son el último grupo que vamos a ver dentro del reino animales. ¿Estamos? Bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Por favor, recuerden, el martes que viene vemos, terminamos de ver Animalia y el jueves rinden. Todos virtuales. Así que el jueves rendimos de la unidad 10 a la unidad 15, desde diversidad hasta reino animal. ¿Estamos? Hasta la semana que viene, que tengan una linda semana. Chau, chau, chicos, nos vemos, que tengan linda semana. Hasta la semana que viene.